Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una vez más a través de esta aula virtual. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Lamentablemente, por situaciones personales de salud, no se me hizo posible asistir normalmente al establecimiento educativo, razón por la cual no se pudo dar la clase de forma presencial, pero a través de esta clase nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando las actividades correspondientes al área de ciencias sociales y en función a esto, ustedes les voy a pasar el documento o taller que ustedes tienen que desarrollar las tareas, las preguntas, desarrollar en función de la tarea que ustedes tienen y van a tener el acompañamiento durante la presente semana. Iniciamos esta actividad con América Latina y el mundo moderno y vamos a hablar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial. Uno de los eventos más preponderantes negativos dentro de los procesos de la Segunda Guerra Mundial es justamente uno de los eventos más negativos dentro de la humanidad, dentro de la historia de la humanidad, es justamente este holocausto, este genocidio que se dio a nivel mundial, el cual es conocido o reconocido por toda la humanidad como la Segunda Guerra Mundial. Es un evento bastante negativo, preponderante que se dio en este contexto. En este sentido, cuando detonó la crisis bursátil y la presión de María Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos durante la Primera Guerra Mundial y cada uno buscó salir de esa crisis por sí solo. Estallaron conflictos armados de la Sociedad de Naciones. Obviamente no pudo contener todos estos conflictos que se vinieron desarrollando en función de cada uno de los estados. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente. Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que se le impuso o que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras que habían determinado. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que se asignó a la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. Dentro de ellos podemos mencionar a ya muy conocido Adolfo Hitler, quien fue el máximo dirigente y mentalizador de la Segunda Guerra Mundial, quien obviamente estuvo al frente del ejército alemán, y mientras que obviamente también como segundo al mando estuvo Benito Mussolini, obviamente de origen italiano. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra estalló en el año de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. ¿Cuáles fueron los impactos de la guerra? La Segunda Guerra Mundial, que culminó en el año de 1945, repercutió en todo el planeta cuando intervino los Estados Unidos. El hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto, inicialmente con el abastecimiento de azúcar, petróleo, respectivamente. Dentro de estos, Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos. En el marco de las operaciones de Newland, Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que estaban apoyando a Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Al igual que sucedió con la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también estuvieron agrupados determinados países para estructurar los frentes de batalla. A estos grupos se les denominó los países aliados y también los países del eje. Los países aliados estaban conformados por Gran Bretaña, por Francia, mientras que los países del eje estaban estructurados por Alemania y por Italia, que son los países que inicialmente iniciarían todo este proceso bélico. Obviamente, posteriormente se incorporaría a todo este proceso bélico también Lituania, entraría al conflicto bélico. Entonces aquí nosotros tenemos los países que estuvieron incorporados tanto del lado de los aliados como de los países del eje. Y posteriormente, poco a poco, se iría incrementando, se irían acoplando más países a los bandos mientras más avanzaba el proceso B. En cuanto a las etapas de la guerra, en las etapas de la guerra nosotros podemos distinguir tres eventos fundamentales. En la primera, las victorias de los países del eje,
las victorias de los países de los aliados. Esos son los eventos más preponderantes que se denotaron. Entre las victorias de los países que estructuraban el Frente del Eje durante el año 1939 y 1942, Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en sus siglas URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval de Norteamérica en la isla de Pearl Harbor, en Hawái, con lo que Estados Unidos entró directamente en el proceso bélico. Los soviéticos resistían el avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban sitiadas. Después de este evento, nosotros podemos mencionar en cuanto a las victorias en cambio del frente de los aliados durante el año 1942-1945. Las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945 se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. El terrible ataque, este fue la última parte ya de la guerra, hizo que Japón se rindiera ante este atroz ataque que desarrolló los Estados Unidos. Se ha hablado de la Organización de Naciones dentro de este conflicto, obviamente, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, justamente para tratar de apaciguar, para tratar de controlar las actividades bélicas entre los países, se conformó la Organización de Naciones. Posteriormente, esta Organización de Naciones se transforma o se funda definitivamente como la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. En junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos la mayoría latinoamericanos, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para la relación entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad cuenta con 189 países miembros. Sus objetivos son mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La declaración de la Constitución de la ONU dice, en uno de los principales preceptos, puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también, por ende, al mundo entero. En cuanto a la lucha por la descolonización, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso lo denominamos descolonización. La descolonización permite que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales. En cuanto a las características de los procesos de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevó a cabo este proceso. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de negociaciones.
Por el contrario, la independencia de las colonias francesas, estas estuvieron marcadas por terribles guerras como fueron la de Vietnam y también la de Argelia. En el caso de las colonias en África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas su propia reivindicación de poder político. Las colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de sus países tienen importantes recursos, pero han debido a enfrentar problemas diversos originados desde la colonización, que ha hecho que en algunos casos se desarrollen como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos dentro del mercado internacional. Varios de ellos se clasifican como bajo la expresión de países del tercer mundo por su estado de pobreza, por sus altos índices en relación a la pobreza que poseen cada uno de estos territorios. Por último, tenemos como etapa final, después de todo este proceso, tenemos la Guerra Fría. Y dentro de este proceso de la Guerra Fría hay cosas negativas y también hay cosas positivas. De ahí se determinó un nuevo orden en cuanto a los países capitalistas, en cuanto a las potencias mundiales económicas que se estaban estructurando en aquel entonces. Dentro de esto, pues dentro de esta etapa también es importante un salto a la tecnología bastante importante de la humanidad, especialmente de los grupos comunes como el pueblo. Prácticamente se da paso e inicia el proceso del Internet. Justamente en este proceso de la Guerra Fría es donde nace o da origen el Internet que nosotros hoy en día nosotros podemos utilizar. Luego de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo orden en dos bloques opuestos encabezados por los Estados Unidos, sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde 1947 a 1991, periodo denominado de la Guerra Fría, con los siguientes sucesos que se pueden mencionar a continuación. En cuanto a los eventos más preponderantes de estos procesos de la Guerra Fría, está la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Hoy la península está dividida en dos estados, uno socialista al norte y otro capitalista al sur. Otro de los eventos preponderantes es la Revolución China. Desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y de los años 60. La revolución china influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella las pruebas de que sí es posible que se aplique el proceso socialista en la región. En cuanto a la guerra de Vietnam, a inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia. Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. En cuanto a las crisis de los misiles de Cuba, es otro evento preponderante. Obviamente, esto nos implica a nosotros como países latinoamericanos. En el año de 1959, el líder comunista Fidel Castro y sus guerrillas derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En el año de 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en las islas apuntando hacia los Estados Unidos.
Como represalia, en 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que, tras días de angustia y negociaciones, finalmente fueron devueltos a los países soviéticos, que estaban prácticamente quedando sitiados los Estados Unidos. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Paraguay. En el resto de países y en la mayoría, incluidos el Ecuador, se establecieron verdaderos gobiernos de facto, dictaduras políticas militares, obviamente que bajo el Plan Cóndor que estableció los Estados Unidos. A través de esos procesos obviamente desarrollaron verdaderas masacres a grupos socialistas que se iban estructurando en toda Latinoamérica. Dentro de las características también de este proceso, podemos mencionar que planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista y socialista. También consolidó el apoyo de sus países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a los Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban estos acuerdos, pero estos acuerdos fueron totalmente negativos, debido a que estos acuerdos, entre comillas, supuestamente nos ayudaban como país al surgimiento, al establecimiento de aplicación de planes y programas sociales que debían ser aplicados en todos los países latinoamericanos. Pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente por los niveles de desestabilización que existía en aquel entonces, ninguno de estos programas fueron eh, aplicables todos estos proyectos y más bien esto permitió que se fortaleciera la deuda externa y que continuara incrementando todos estos procesos de deuda. Finalmente, el gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través de las cuales se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica. Peor, esa dotación económica se transformó en una crisis económica más latente para cada uno de los países, para el desarrollo y la mejora de las actividades en el campo de la educación, la tecnología, la agricultura y la vivienda, cosa que jamás se aplicó, cosa que jamás se desarrolló en este proceso. Entonces, son cosas negativas que se van desarrollando y que se han ido desarrollando también a mano del capitalismo, de este capitalismo opresor, que está representado principalmente por los Estados Unidos, está representado por Norteamérica. Lamentablemente, todas estas actividades permitieron que cada uno de los países obviamente se ahondaran más en la pobreza y en la pobreza extrema, no se aplicara programas de característica social que ayudaran a cada uno de los ciudadanos a mitigar la pobreza, a salir del analfabetismo y de otros males sociales más que se ha venido desarrollando. Esos son los temas que nosotros hemos visto y en función de esto ustedes tienen las tareas para la presente semana. En relación a la Segunda Guerra Mundial como tema principal, el impacto de la guerra, los países que estuvieron integrando tanto el bloque de los aliados y el bloque del eje, las etapas más preponderantes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a las victorias de los países del eje y también de las victorias de los países de los aliados durante los años 1939, 1942, 1942, 1945 respectivamente. Fundación de la ONU, fundamental para el desarrollo de las actividades de paz, sobre todo sobre cada uno de los países. La lucha por la descolonización. ¿Qué es la descolonización? ¿Qué fue este proceso de descolonización? ¿Cuáles fueron las características que se desarrollaron? Y la Guerra Fría como etapa final. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan un resto de semana bastante agradable y que cumplan las actividades que se les ha programado para esta semana. Señoras y señores, me despido hasta la siguiente clase.